a esta conferencia del día de hoy. Una conferencia bastante interesante que, como ustedes pueden ver, de entrada tiene un título bastante interesante. ¿Cómo diferenciar un templo de magia blanca de uno de magia negra? Y vamos a ver por qué, o sea, el día de hoy vamos a ver por qué esto es tan importante. Fíjense que es la conferencia de cierre del curso de conocimiento de sí mismo y vamos a ver por qué es tan importante aprender a hacer esta diferenciación y que es realmente un templo. Vamos a estar viendo el día de hoy. Bueno, por aquí Marcelo nos dice que ya está en eso justamente, bueno, y Ángel Villorina por aquí se unió y nos da las buenas noches. Entonces, bueno, recuerden, cualquier pregunta que a ustedes les surja en torno a este tema, siéntanse libre de escribirla ahí en los comentarios, ya que al final de la explicación del tema dejamos siempre ese espacio para resolver cualquier duda que a ustedes les surja. También si tienen cualquier comentario que aportarnos del tema, también es siempre bienvenido. Bueno, y por aquí Janet Parra también se unió y nos saluda desde Venezuela. Un saludo a todos los compañeros que nos ven siempre desde Venezuela. Bueno chicos, ya sí, vamos a ir iniciando entonces con esta conferencia del día de hoy. Cómo diferenciar un templo de magia blanca de uno de magia negra. Miremos cuáles son los objetivos de esta conferencia. Primero, en esta conferencia vamos a llegar a saber qué es realmente un templo. Tenemos conceptos en torno a lo que es el templo y vamos a ver el aspecto trascendental, qué es lo que profundamente es un templo. Vamos a ver, obviamente, que hay templos de magia blanca y hay templos de magia negra. Vamos a ver qué es lo que define el uno y el otro y vamos a saber cómo diferenciarlos y para qué nosotros debemos diferenciarlos. Y bueno, vamos a darlo, vamos aquí en los objetivos, vamos a hacer una pausa y vamos a hablar un poquito de por qué es importante saber diferenciar uno de otro. Y es que nosotros estamos aquí abocándonos a un camino de autoconocimiento. Realmente, ya habiendo recibido las 75 conferencias de conocimiento de sí mismo, tenemos en nuestro haber una información muy valiosa, una información que si la ponemos en práctica nos va a llevar a encontrar y a avanzar en un camino interior que nos va a llevar hacia lo que es la autorrealización íntima de nuestro ser. Nos va a llevar a conocernos plenamente a nosotros mismos, a despertar el 100% de nuestra conciencia y obviamente ese es un camino de desarrollo espiritual. Nosotros aquí les estamos todo el tiempo pues enfocando estas herramientas de una forma práctica para que esto se compruebe. Y durante esa comprobación es importante que cada uno llegue a darse cuenta que el único camino que nos va a llevar a ese despertar, a esa autorrealización, no se encuentra en ningún otro lugar que dentro de nosotros mismos. Allá en nuestro interior va a estar toda esa senda que debemos de recorrer. Por eso siempre decimos, aquí no hay que seguir a nadie, cada uno debe seguirse a sí mismo. Sin embargo, es muy común que nosotros querramos todo el tiempo estar buscando la verdad afuera, estar buscando a un guía, estar buscando un gurú. Eso es un aspecto muy marcado en la psicología de todo el mundo, querer ese maestro que lo guíe, que le diga, estar en esa escuela, estar por allí en un grupo, estar, sí, en esa cofradía, donde, o en esa logia, en ese algo donde yo me sienta que estoy siendo parte de algo y sentir que entonces eso es lo que me da la fuerza para yo hacer un trabajo y que sin la dirección de alguien que esté más avanzado, no podríamos hacer este trabajo. Incluso ustedes van a encontrar por ahí muchas escuelas de tipo pseudoesotérico que les van a decir que sí, que es así, que ustedes sin un maestro tal no se van a poder autorrealizar, que ustedes sin tal escuela no se van a poder autorrealizar, que sin tales reglamentos no se van a poder autorrealizar, que sin ir y firmar y participar no se van a poder autorrealizar. Entonces, de ahí está el punto, que empecemos a despertar a que realmente el maestro, el único maestro que puede verdaderamente guiarnos hacia una autorrealización no está en ningún otro lugar que dentro de nosotros mismos. Es nuestro ser, nuestro Padre, quien ha estado con nosotros desde ese momento en que nosotros emanamos, brotamos como chispas del sagrado sol absoluto o esa casa de la cual venimos con nuestro Padre, con nuestra Madre interior y las distintas partes de nuestro ser.
y he estado durante todo el proceso de bajadas de ese punto en que nos encontramos ahora, durante todas esas vueltas que le hemos dado a la rueda del samsara, ese maestro, ese guía ha estado ahí, por lo tanto conoce perfectamente el camino, sabe cuál fue el camino que tomamos para bajar. Asimismo conoce, por lo tanto, porque Él es la luz, nosotros somos los que estamos aquí en la oscuridad, conoce perfectamente cuál es el camino que debemos hacer para ascender. En nuestro ser conoce cada uno de los defectos psicológicos que nos corresponde trabajar, cada uno de, digamos, de los detalles y el orden incluso en que lo debemos de trabajar, lo conoce nuestro ser. Entonces ahí es donde debemos abocarnos, a empezar a buscar ese contacto con nuestro ser, empezar a invocar internamente a nuestro ser. Ahora, ciertamente es que existen maestros que han hecho este trabajo, existen maestros que ya se han autorrealizado y nos han ayudado y nos ayudan muchísimo, incluso internamente, constantemente nos están dando fuerza y dirección y nos han dejado maravillosas enseñanzas, como por ejemplo estas 75 conferencias que ustedes han estado recibiendo, fueron dejadas organizadas por maestros, seres despiertos. No que el conocimiento le pertenezca en sí a ningún maestro, porque el conocimiento es universal, siempre ha existido y siempre existirá, sino que estos seres despiertos pues hacen esa labor maravillosa de organizar este conocimiento de forma, digámosle que particular, para la cultura y la raza, el momento, la época, la degeneración incluso en que se encuentra la humanidad, para que pueda ser fácilmente asimilada y fácilmente practicada. Y esos maestros, pues obviamente, merecen muchísimo respeto y internamente, como les digo, muchas veces vamos a recibir ayuda de ellos. Sin embargo, nosotros debemos aprender a diferenciar, porque nosotros fácilmente con la conciencia dormida podemos llegar a asumir que cualquiera es maestro. Podemos llegar a asumir que cualquiera es mago blanco. Con nuestra mente es muy fácil que cualquiera nos impresione porque escribió no sé qué tantos libros, porque dice haber hecho tal o cual cosa, porque dice haber visto tal o cual cosa, o porque hace tales hazañas. Y sin embargo, nuestros sentidos y nuestra mente fácilmente nos puede engañar. Cualquier ¿cómo se dice? Prestidigitador, algo así, esos como ilusionistas, nos puede embobar y uno creer así, fulano es un maestro. Incluso yo sé que aquí puede haber personas presentes en esta conferencia que puedan pertenecer a cualquier escuela por ahí, de cualquier denominación, cualquier religión, iglesia, secta, escuela de tipo esotérica, ¿verdad? Y puede tener como claro que tal persona es un maestro, o sea, como que sí, seguro, no, esa persona es un maestro, cualquiera, incluso porque lo escuchó decir por ahí, porque escuchó a alguien que parece saber mucho decir que tal fulano es un maestro, porque tiene, ha escrito unos libros muy interesantes, o tiene teorías, o porque se ve muy espiritual, o porque muchas personas lo siguen. Entonces, no, ese es un maravilloso autor, o ese es un gran expositor, no, ya ese tiene que ser un elevado. Ya ese habla de cosas así, de tejas para arriba, ese tiene que ser, no, ya un muy elevado. Y la verdad es que por ese camino de simplemente asumir, de simplemente creer, nosotros podemos caer en el engaño, podemos caer en el error. Entonces nosotros debemos hacernos responsables de nuestra obra, tomar las herramientas de investigación, animarnos a investigar a cualquiera de quien estemos recibiendo enseñanza para ver realmente de quién, cuál es la fuente de la cual está viniendo esa enseñanza, saber cuál es el trabajo que esa persona está haciendo. Por eso es importante que nosotros aprendamos a diferenciar, porque hay magos blancos y hay magos negros, pero uno simplemente asumiendo no lo puede saber. Entonces, por ejemplo, en la conferencia número 7 de la fase A, nosotros enseñamos las conjuraciones de protección. Una conferencia bastante importante. Ahí aprendemos a proteger nuestra energía, pero también aprendemos a desenmascarar a falsos maestros o falsos seres de luz. Entonces aprendemos, por ejemplo, la conjuración del belilín, la conjuración del círculo mágico, ¿verdad? Para proteger nuestra energía, pero aprendemos también la conjuración de Júpiter, una conjuración
muy, muy poderosa. Es importante que nosotros aprendamos esa conjuración, que la repasemos constantemente para que en el astral, cuando nos veamos en la situación de vernos ante alguna persona que se hace llamar maestro, que entendemos que es un maestro, que invocamos y que viene, que apareció el arcángel no sé quién cuánto, que apareció el maestro no sé quién kun, nosotros tenemos el deber y el derecho de conjurar a esa persona. 3 veces le hacemos esa conjuración de Júpiter para verificar si no cambia en su apariencia, si permanece exactamente igual, si es realmente quién es o lo que es. Ahí uno puede darse cuenta. Si cambia la apariencia, si se convierte en otra cosa, pues lo más probable es que sea, por ejemplo, estamos hablando de que invocamos a un tal maestro y llega y uno lo conjura y eso se le derrite la cara o se pone verde o qué sé yo, es porque realmente eso que llegó no era ese que invocamos, era otra cosa, era un yo o era un mago negro por ahí tratando de engañarnos. Entonces, con esa conjuración uno llega a saber. Ahora, cuando ya lo que es se queda, sea blanco, sea negro, eso que es se queda ahí después de hacer esas 3 conjuraciones, entonces nosotros debemos de pedirle la espada para ver si realmente es un maestro de la logia blanca o si está trabajando del lado de la logia negra. Un maestro de la logia blanca siempre va a tener la espada del lado derecho. Incluso un iniciado de la logia blanca va a tener una espada del lado derecho. Ya hemos hablado en otras conferencias que el tamaño o largo de esa espada y también el material de que esté hecha esa espada define el avance en el trabajo de esa persona. Entonces vemos que tenemos herramientas para investigar. Pero aparte de esa herramienta, que por ejemplo fue la conjuración de Júpiter que vimos en esa conferencia número 7 de la fase A, hoy con esta conferencia vamos a estar viendo otros aspectos que nos pueden ayudar a saber diferenciar cuando estamos ante un templo de magia blanca y cuando estamos ante un templo de la magia negra, porque hoy vamos a conocer cada una, aparte de saber qué es un templo verdaderamente, vamos a conocer cada una de las partes de un templo y su verdadero significado. Cuestión de que cuando nosotros estemos investigando estos templos, pues podamos discernir según las cosas que vemos allí si es blanco o si es negro, si es de la logia blanca o si es de la logia negra. ¿Okay? Vamos a estar viendo también hoy qué es un ritual. También tenemos conceptos sobre los rituales y vamos a ver realmente qué son y vamos a saber cuántas clases de rituales hay y cuáles son esos rituales. Entonces vemos que es una conferencia bastante cargada de información importante la que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Hablemos para abrir, porque hoy vamos a hablar de magia, tenemos que hablar del poder de la energía sexual, porque la magia, como lo vimos en la conferencia del yo de la brujería, está íntimamente ligada con lo que es la sexualidad. La verdadera magia está ahí, en el sexo. En el sexo reside todo el poder. Ese poder sexual en manos de mago blanco, en manos de magos negros, es un arma terrible porque es completamente poderosa. Dependiendo de cómo se use, cómo se enfoque esa energía sexual, se pueden desarrollar poderes, fuerzas, facultades hacia arriba o hacia abajo. Un mago blanco pues siempre va a estar buscando alimentarse a sí mismo de su propia energía, entonces no va a derramar nunca su energía. El mago blanco desarrolla lo que es la castidad, es decir, la comprensión del valor y el poder que tiene su propia energía, el trabajo para eliminar todos los defectos psicológicos que le hacen perder su energía, renunciar a lo que haya que renunciar para jamás perder esa energía y aprender a ir a la práctica sexual para ascender esa energía en su interior. Cada práctica sexual para el mago blanco es una oportunidad de unirse con su energía y llenarse de esa energía. El mago blanco se desarrolla a través de lo que es la castidad. Ahora, el mago negro se desarrolla pues a través de la fornicación y con ciertas formas de fornicación pues se puede llegar a despertar así poderes, facultades, fuerzas, pero
a la, digamos que a la orden del ego, para la satisfacción del propio ego y para la dominación de sus semejantes. Entonces es ahí en el sexo y lo que hacemos con la energía sexual, donde va a residir, hacia dónde va a ir la magia, ¿verdad? Aquella persona que se dedica, como la gran mayoría de la humanidad, a expulsar y expulsar su energía creadora sexual a través del orgasmo y la eyaculación, llegar a ese punto de la fornicación, no se da cuenta que se va formando paulatinamente como un mago negro. Porque cuando esa energía sagrada, valiosa, llena de átomos solares, es expulsada del cuerpo, en ese fíjense que cuando se da ese proceso del orgasmo o de la eyaculación, esa energía sale y el aparato sexual va haciendo un movimiento que se le conoce como el movimiento peristáltico de expulsión y absorción. A la vez que expulsa, bombea hacia adentro. Entonces, ¿qué pasa? Está botando la energía sexual, pero a la vez va recogiendo de esos infiernos atómicos que están en nosotros, átomos lunares que vienen a reemplazar esos átomos solares perdidos. Entonces, una persona que fornica y fornica y fornica va formando, absorbiendo todo el tiempo esos átomos lunares, lo que es ese diablo interior, va formando toda esa oscuridad interna, que así a lo largo de las múltiples existencias ya hemos llegado a desarrollar cachos y colas, realmente, aunque nos creamos super santos, tenemos formas de ser bastante negativas. Entonces, por ahí es donde se va formando ese diablo interior, por ahí es como nos vamos desarrollando como demonios a través de la fornicación. Por el contrario, la persona que va al sexo y nunca derrama esa energía creadora sexual, sino que siempre la hace ascender, pues empieza a formar esa fuerza superior en su interior que se le conoce como el Cristo, ese fuego universal que también se desarrolla a nivel individual. Entonces, he ahí la diferencia, he ahí el poder. La magia, pues no está en otro lugar que en el sexo. Ahora, pasemos a mirar este punto muy importante. ¿Qué es un templo? Nosotros solemos, o sea, si nos preguntan así, ¿qué es un templo? Pues simplemente no, ese es un lugar construido, hay de muchas maneras y hay hechos con arquitectura gótica, hay otros que son barrocos, hay otros que son no sé qué. Y ahí no se va y se alaba a Dios y no sé qué cosa. Y bueno, ahí es el templo. Pero realmente debemos saber que esos templos que existen, que han existido a lo largo de todas las culturas, son representaciones de algo interno, que cada persona realmente es un templo. O sea, ese templo que vemos allá es la representación de un cuerpo físico. E incluso vamos a estar estudiando hoy la estructura de esos templos para que ustedes puedan ver que realmente esos templos, desde sus inicios hasta la misma disposición en que se construían, vienen es a representar el maravilloso organismo humano, que cada parte del templo representa una parte del interior de ese microcosmos que nosotros somos. Por lo tanto, cada persona es un templo. Incluso hasta en términos bíblicos, en enseñanzas del Maestro Jesús, él decía, permítanme por favor un segundito. Bueno, les decía que ustedes ven que el mismo Maestro Jesús enseñaba que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Asimismo, incluso cuando hablaba de ese punto, de que el templo era, que el cuerpo era el templo del Espíritu Santo, hablaba incluso ahí mismo en contra de la fornicación y hablaba que había que huir de la fornicación, ya que cualquier otro pecado que la persona cometiera, pues básicamente iba como afectaba afuera, pero que la fornicación directamente afectaba a esa parte espiritual que se tenía o ese aspecto del Espíritu Santo que realmente es la energía creadora sexual. Y allí vemos, y cuántas personas no escuchan, por ejemplo, esa enseñanza y no comprenden realmente cómo es que el templo es el cuerpo y qué es ese el Espíritu Santo o ese logos que oficia dentro de ese cuerpo. Nosotros tenemos en nuestro interior una energía demasiado valiosa, que es nuestra energía creadora sexual, y están fuerzas
divinales súper poderosas realmente en el interior de cada ser humano. El Espíritu Santo es ese aspecto creador de la energía sexual que entra en actividad, que hace ese ritual sagrado cada vez que nosotros vamos a una práctica sexual, porque en ese templo que es nuestro cuerpo físico, que es ese condensador de energía, allí es donde se oficia esos rituales de alta magia que se dan pues en el momento de una práctica sexual. Entonces, si comprendemos que un templo es una persona, un cuerpo físico, debemos saber que existen entonces dos tipos de templo. Está el templo de la hembra y está el templo del varón. Y en cada uno se va a hacer una creación particular. Hay una pareja que, por ejemplo, está practicando el suprasexo, se están colaborando para llevar a cabo ese ritual de alta magia, pero en el templo particular de la mujer se va a hacer su propia creación según el trabajo psicológico que está haciendo, y según el trabajo de sacrificio por la humanidad, va a ir creando sus distintos cuerpos, haciendo sus creaciones, y el hombre va a ir haciendo su propio trabajo particular en su templo particular, donde oficia durante esa práctica esas partes del ser, ¿sí? Y algo interesante que ustedes lo pueden visualizar aquí en esta imagen es que vemos dos templos o dos tipos de templos también a nivel externo, y pocas personas saben, aunque algunos sí tienen algún conocimiento de ello, que cada uno va representando o la parte femenina o la parte masculina. Esos templos que representan lo que es la parte masculina usualmente se les llama capillas, y si ustedes ven las formas de estas capillas, van a ver que tienen una forma fálica, van a ver que tienen así esa estructura fálica, ustedes lo ven aquí así, representa como el pene masculino, y eso es lo que representa ese templo masculino. Sin embargo, están estos otros templos que se les llaman catedrales, que también ustedes pueden ver que son de una belleza superior, muy ornamentados, muy grandes, y que ya tienen una forma más uterina, ya tienen más la forma del órgano sexual femenino, y son de una belleza superior, porque el cuerpo femenino realmente, aparte de tener una complejidad muchísimo mayor que la del varón, pues obviamente los seres realmente se esmeraron en el diseño de lo que era el cuerpo femenino. Y el cuerpo femenino, ustedes ven que tiene la maravillosa facultad de dar vida. O sea, es un cuerpo, digámosle que superior en su diseño, no que las mujeres sean superiores al hombre, sino la fabricación y el diseño del cuerpo de la mujer a el del hombre. Por eso ustedes ven esta representación de estas catedrales tan majestuosas, porque están representando pues ese aspecto femenino. Entonces, esos son los tipos de templo, y en cada uno se va a hacer una creación particular. Ahora, dependiendo de cómo se usa esa energía sexual, en el momento de hacer ese ritual, esa alta magia, entonces va a ser la creación que se va a hacer en ese templo. Por ejemplo, si se tiene una práctica sexual, y en esa práctica sexual se va a buscar en la reproducción de la especie, entonces pues ¿cómo se llama? El esperma, el espermatozoide, se va a unir con el óvulo, y a partir de esa unión se va a crear un hijo físico. Hemos incluso enseñado en distintas conferencias que para que se llegue a ese proceso de concepción no se necesita la fornicación, no se necesita realmente que se expulse la millonada de espermatozoides, que se expulse en una eyaculación cuando solamente uno va a gestar. Debemos saber que realmente esa unión sexual es magia. Allí digamos que entran en actividad fuerzas muy poderosas. Por lo tanto, si una pareja quisiera tener un hijo, no necesita la fornicación. Se unen sexualmente en una práctica de suprasexo, le piden a esa fuerza interior que es la Madre Divina, que en uno de sus aspectos se encarga de la gestación, para que sea ella quien permita que se escape uno de los espermas y vaya y fecunde el óvulo y se dé la gestación. Muchas personas dicen que concebir un hijo es magia, y realmente es algo muy poderoso. Ahí vemos la capacidad creadora de un ser humano, y es porque allí en el sexo realmente está la magia. Ahora, cuando las personas se unen sexualmente,
para transmutar esa energía. Entonces allí también, en esa cópula mágica se empieza a dar una creación particular que es el hijo de la luz, o sea, la creación de esos diferentes cuerpos internos, que es a través de ese trabajo cómo se van desarrollando los magos blancos. Ahora bien, cuando se va al sexo, cuando en ese templo entra en actividad esa energía sexual y se da ese ritual de alta magia, pero se expulsa la energía, se saca, se llega a ese punto, el orgasmo y la eyaculación, también allí hay magia, pero ya magia negra, ya invertida, ya ahí se va a dar una creación también, pero ¿de qué? De esos hijos de las tinieblas, que son nuestros defectos psicológicos. La humanidad lo único que sabe es fornicar, vive para fornicar, vive para sentir ese placer animal de botar esa energía, para experimentar ese cortocircuito y descargarse por la inconsciencia realmente y también la falta de conocimiento del valor que tiene el sexo. No hace ningún uso trascendental de esa energía, solo va por placer ahí y bota esa energía, pero como la energía es creadora, como allí en el sexo hay magia, van creando defectos psicológicos y cada vez más se van multiplicando todos esos defectos psicológicos, lo que venimos haciendo existencia tras existencia. De ahí tenemos que salir. Ahora, algo que tenemos que saber, ya cuando las personas empiezan a tener un conocimiento sobre el sexo, pero un conocimiento invertido o incluso teniendo un conocimiento objetivo, porque muchos magos negros empezaron tratando de ser magos blancos, pero sin ponerle la ficha al trabajo, sin querer trabajar como se debe la parte psicológica, sin querer buscar una castidad, pues se termina volteando ese conocimiento y se termina usando ese conocimiento del sexo ya para despertar en el mal. Las personas aprenden técnicas para expulsar la energía durante la práctica sexual y ya estando esa energía derramada, aprender a reabsorberla con ciertas técnicas que se aprenden, ciertas formas, ciertas cosas que se deben hacer para que esa energía se reabsorba y por lo tanto sea enviada directamente a ese órgano puntartiguador, despertando estos poderes y estas facultades que llevan a la persona a tornarse ya en un terrible mago negro. Entonces ahí en el sexo es donde está la creación. Por lo tanto, cuando se habla de un ritual, el verdadero ritual es el sexo. Incluso, y eso en la conferencia ya de fase a la última, que en este ciclo la vamos a estar tocando el próximo jueves, vamos a ver que esos templos que primero existieron en la humanidad tenían la función de ir a cumplir allá ese gran ritual que era el sexo. O sea, el sexo no se practicaba así en las casas, no es que la pareja se unían e iban tenían una cama en su casa para ir a practicar el sexo. No, el sexo era tan sagrado, porque todavía no se conocía para nada la fornicación, que solamente se llevaba a cabo en ciertas épocas y allá directamente en el templo. Allí estaba el altar donde se llevaba a cabo ese ritual de alta magia, que era el sexo, para poder hacer esas creaciones superiores. Todo eso, después que caímos en fornicación, después de que el sexo ya es nada, ya es algo como lo hemos convertido en algo totalmente bajo, degenerado, algo hasta de lo que nos avergonzamos, pues obviamente se ha convertido ya en un ritual bastante oscuro. Pero si ustedes se ponen a ver los rituales o los vestigios de los rituales que se encuentran en los templos, en las religiones, etcétera, ustedes van a ver que tienen su trasfondo sexual. Ustedes van a ver muchísimos simbolismos en esos rituales que todavía, aunque ya la persona ni lo conozca, los que están ahí llevando el ritual físico, o sea, la exposición física, ya no se dan cuenta de todo el simbolismo sexual que hay en esos rituales. Claro, en la antigüedad, cuando se empezaron a hacer estas representaciones externas, sí se tenía un conocimiento, sí se sabía que se estaba haciendo una representación de algo interior, de algo sagrado. Ya eso se ha perdido, ya el conocimiento de los rituales se ha perdido. Y se han llegado a desarrollar rituales ya de magia negra, o por ahí hasta le ponen otros colores, que si magia verde, que si magia
gris, que si magia roja, que si magia no sé qué, pero en el fondo todo va enfocado a usar el poder que se tiene, ¿verdad? Que lo da esa parte sexual para intereses del ego, para intereses espiritualoides, para intereses de dominación, para interés de aquel y de otro, pero todo lo que no vaya hacia el desarrollo de lo que es la parte interior, de lo que es la parte espiritual, hacia el despertar de la conciencia, pues obviamente entra dentro de ya esa parte oscura, dentro de la magia negra. Entonces, esos son los tipos de rituales. Todo esto, toda esta explicación, ¿a dónde debe llevarnos? A comprender que un templo no es otra cosa que una persona. Por lo tanto, cuando nosotros estamos internamente en los mundos internos, hablemos de que estamos en el mundo astral y nos encontramos dentro de un templo, estamos dentro de alguien, dentro de una persona, dentro de, sí, porque un templo es eso, el cuerpo físico de un maestro, el cuerpo de un maestro o de un mago negro, o sea, de un mago blanco o de un mago negro. Hay templos de maestros muy elevados, que por ahí ojalá ustedes tengan la oportunidad de conocer algunos. Y en esos templos se recibe pues muchísima de la sabiduría de esos maestros, muchísima dirección, ¿verdad? Superior para ayudarnos, porque eso es lo que hacen los maestros, ayudarnos a enfocar el trabajo, a revolucionarnos, a comprender, a poder hacer la obra, pero ustedes también van a encontrar muchos templos que también son muy impresionantes, que realmente son de magos negros, en los cuales se nos enseñan cosas pues dañinas, se nos incita más bien a la fornicación, se nos confunde, se nos dan, sí, enseñanzas así, confunden. Y si la persona no sabe diferenciar entre lo que es un templo blanco de un templo negro, pues entra por ahí, anda por ahí y por ahí se tuerce. Por ahí tiene esos defectos psicológicos que no quieren morir y por ahí se mete en un templo de eso donde le dicen, no, pero eso es perfecto. No, pero por ejemplo, una idea, tengamos el yo de la masturbación. No queremos matar ese yo. Tenemos ese yo como un yo consentido. Muchas formas de masturbación no las queremos abandonar. En un templo de magia negra por ahí cualquiera nos metemos y nos dicen, no, pero es que eso es parte de la práctica sexual, es que eso lo que se le ha puesto es una carga psicológica, es que no, es que eso es parte para poder incentivar la parte sexual, es que el goce sexual, eso es legítimo, eso uno tiene que ir a sentir y esas son formas para estimular. Y entonces es solamente que le han puesto estigmas, pero y que el yo de uno dice, perfecto, aquí es donde me están dando la enseñanza que yo quería, porque no tengo que renunciar a ese yo masturbador. Ahí está, si no sabemos diferenciar, si no desarrollamos la intuición y si lo que vamos es a que nos justifiquen nuestros yoes, pues obviamente vamos a encontrar templos donde así nos lo harán. Y por ahí nos torcemos y terminamos perdiendo la fuerza que teníamos y el enfoque revolucionario hacia la autorrealización. Y resulta y viene a ser que aquí en el plano físico hay muchos templos, muchas logias, muchas escuelas por ahí. Ustedes tal vez han pertenecido, incluso todavía asistan a algunas de ellas y no saben que cada una de esas construcciones físicas está movida o está manejada por una fuerza en particular. La gran mayoría, por no querer decir todas, por entidades, por magos negros que se hacen pasar por maestros y están ahí y que son los que se alimentan de la energía que los asistentes ahí pues constantemente están expeliendo, están entregando energía emocional, energía de toda índole. Y realmente cuando se va a investigar internamente, uno puede ir, por ejemplo, a esos lugares ya con este conocimiento y llegar a saber realmente en qué que uno está. Porque en el plano físico le pueden poner a uno todo bonito, le pueden poner muchísimos elementos para parecer como si fuera un templo de la logia blanca, porque los magos negros pues disfrazan sus templos, buscando engañar a los ingenuos. Pero si ya tenemos las herramientas, podemos ir a esos templos internamente y ver allí esos simbolismos y ver qué es lo que realmente hay detrás, porque ya en los mundos internos sí tendríamos la capacidad de distinguir, guiados por la intuición, si eso es blanco o si es negro. En un templo de la logia blanca, para empezar a aprender a diferenciarlos, recordemos que el templo es un cuerpo, ¿verdad?
Internamente, en un templo de la logia blanca se aprende el suprasexo con los 3 factores. Por ende, un mago blanco va a enseñar el suprasexo y va a enfocar esos 3 factores hacia la práctica. El mago blanco, y en un templo de la logia blanca, pues se va a estar desarrollando el kundalini, y entre un hombre y una mujer va a estar ese trabajo con las 2 fuerzas, en fidelidad, castidad y amor, ¿ok? En un templo de la logia blanca se busca que el despertar de la conciencia, se busca la autorrealización del ser, unirnos a nuestro ser, como les decía, no seguir a nadie. Y por lo tanto allí se invitan a los alumnos a practicar esos 3 factores y a ser independientes, a no seguir a nadie. Por el contrario, en los templos de la logia negra se practica el infrasexo. Y con este infrasexo pues se van aprendiendo a desarrollar esos siniestros poderes del órgano kundartiguador. En un templo de la logia negra dan enseñanzas que confunden. A veces son enseñanzas que parecen muy elevadas, muy no sé qué, muy trascendentales, muy espirituales, pero que al final no llevan a nada. Que se queda uno ahí así embobado, haciendo burbujitas, que si el Ein Sof, que si el no sé qué, que si el más allá, que si el talala, pero algo práctico, algo que me enfoque hacia un cambio interior, algo revolucionario, no hay. Entonces se queda la persona así confusa. En un templo de la logia negra pues se ridiculiza la enseñanza del suprasexo, todo eso que vaya a enfocarse a la castidad y a hacer un uso sabio superior del sexo, pues eso es como una tontería, eso de qué están hablando, nada que ver. Buscan hacer qué? Que los alumnos, aparte de que no sean independientes, sino que más bien se vuelvan dependientes de este que es el instructor, de este que enseña, de este que es el maestro, y sientan que todo tienen que consultárselo a fulano y que solamente pueden hacer lo que diga fulano y que solamente hay que compartir lo que hace fulano y que todo nada más fulano. Entonces se genera dependencia allí. Incluso enseñan a los alumnos a que hay cualquier cosa que ya ni siquiera se está pudiendo salir al astral consciente, sino que si usted quiere tener cualquier dirección espiritual, tiene que preguntarle al maestro fulano, porque ese es el que sabe. Y así le quitan a la persona su fuerza, lo desvían de buscar a su propio ser y lo dependizan de fulano de tal. Con la intención, obviamente, porque usted ligado a esa entidad, pues ya lo que le queda a esa persona es una puerta abierta para que todo el tiempo le esté robando ahí su energía. Entonces, en un templo de la logia negra busca eso, busca que los alumnos se vuelvan dependientes y también hacer que los alumnos se dediquen solamente a buscar despertar los diferentes poderes y las diferentes facultades, pero sin trabajar sobre sí mismos, sin morir al ego. Con esta técnica, con la otra, con aquella, mira, con esta tú desarrollas el tercer ojo y abres el tercer ojo, y con esta tú vas a desarrollar la capacidad de salir al astral, y con esa tú vas, pero morir ¿para cuándo? Para nunca. La muerte psicológica, como es enfocada a la práctica, no se enseña, y se terminan desarrollando estas facultades al servicio del ego, para la lujuria, para la codicia, para engrandecer el orgullo y así sucesivamente. Y algo particular, ya se lo había mencionado, es que son muy hábiles. El mago negro es muy hábil para disfrazar sus templos, perdón, como si fueran de la logia blanca, buscando eso, buscando engañar ingenuos, personas que traguen entero. Entonces, bueno, si nosotros nos animamos a hacer una investigación interna de cualquiera, o nos encontramos por ahí dentro de un templo internamente, hay algunos símbolos para tener en cuenta. Puede ser que ustedes quieran investigar y que ustedes se desdoblen astralmente y que vayan y entren directamente al templo de tal personaje o tal lugar donde estamos recibiendo una enseñanza, y ustedes tengan esa conciencia astral y vayan y entren y vean, o tengan la experiencia ya ahí dentro, o la experiencia en la casa de ese personaje que es su templo, ¿verdad? O puede ser que ustedes pregunten y que internamente su ser les muestre alguno, solamente alguno o algunos de estos elementos, para que usted ahí pueda determinar qué es lo que le están enseñando. Entonces ahí usted puede saber. Realmente
como les decía, nuestros sentidos externos y nuestra mente no nos van a servir de punto de referencia para distinguir. Nosotros somos muy fácilmente embobables, engañables. Pero hay algo trascendental que solamente lo desarrolla uno hacia arriba, que es la intuición. Esa es la única facultad que el ego no puede atrapar. Entonces uno debe estar muriendo psicológicamente, callando esa mente para aprender a escuchar al corazón, no a la mente, al corazón, a esa intuición que le llega a uno como esa sabiduría. Y esa intuición es demasiado útil. La intuición se desarrolla con los 3 factores para la revolución de la conciencia, pero también en la fase B vemos la práctica de la mantralización de la O, que nos ayuda a potenciar ese desarrollo de la intuición. Pero básicamente es la muerte, aprender a callar esa mente, que la mente siempre está opinando, la mente siempre está dudando, y esa opinadera y esa dudadera de la mente nos deja tener una claridad. Cuando uno aprende a hacer silencio, entonces aprende a escuchar el corazón, y uno ya sabe cuando algo le dice sí, por ahí sí, y cuando algo le dice por ahí no, eso no está bien. Por aquí hay algo que me huele mal, siente uno intuitivamente, y esa es la mejor guía cuando uno va a hacer este tipo de investigaciones, incluso en el plano físico, cuando uno se encuentra con tal o cual personaje o cuando uno se encuentra con tal o cual enseñanza, intuitivamente uno puede sentir. Hay que aprender, y por eso hay una conferencia en torno a la intuición, a distinguirla de muchas cosas que se mueven en nuestro interior, porque a veces uno tiene animadversión hacia alguien, desagrado hacia alguien, y todo lo que esa persona diga, por ese desagrado ya uno le va a saber mal, pero eso no tiene nada que ver con la intuición, es simplemente un yo que siente un desagrado. Usted mata ese desagrado porque el punto es morir, o usted mata cualquier agrado, porque puede ser que esa persona entonces le agrada y todo lo que diga usted no, eso es la verdad. Pero si usted se pone a morir a los agrados y a los desagrados y hace ese silencio interior, entonces usted puede sentir lo que su ser le indica en torno a esa enseñanza o a esa persona o a quien sea que usted esté investigando. Entonces la intuición nos sirve afuera y adentro. Entonces, bueno, aquí vamos a enfocarnos ya a una investigación interna. Aquí en el físico cualquiera puede poner un templo no majestuoso y ponerle todos los simbolismos que parezcan blancos y realmente internamente ser bastante oscuros. O sea que realmente vamos a saber la verdad yendo haciendo nuestra investigación interna. Así es como uno puede realmente investigar. Ahora, uno entra dentro de uno de estos templos y uno se va a dar cuenta que hay muchos elementos que uno puede ver. Aprovecho y les digo que así como todos somos un templo, también nosotros podemos investigar nuestro propio templo y saber qué es lo que uno está haciendo, qué es lo que uno ha hecho. O si uno no ha hecho nada y tiene alguna construcción que traiga de por ahí, de otra vida pasada, por ejemplo, algo montado, puede uno ver hasta que uno tiene algo negro, es ahí, y tiene ese templo oscuro, y tiene ese templo plagado de demonios, el mismo templo de uno, por ejemplo. Pero la persona se pone a trabajar sobre sí misma y puede ir viendo incluso la transformación en su propio templo, cómo empieza a haber luz, cómo empiezan a salir ya esos demonios, cómo empiezan a aparecer ciertos elementos alusivos a ese trabajo interior que estamos haciendo. O sea que también uno se puede investigar a sí mismo internamente. Pero bueno, entonces, digamos, estamos investigando a cualquier persona y sepamos que estos elementos que encontramos dentro de un templo van a representar el interior de esa persona. Por lo tanto, el trabajo interior que esa persona está haciendo, ese maestro está haciendo. Ahí uno puede saber si ese templo es de magia blanca, si lo que allí se practica es la magia blanca o si lo que allí se practica es la magia negra y lo que se desarrollan son cosas oscuras. Primero que tenemos que saber, y miren qué bonito aquí que vemos aquí la estructura de un templo. Este es un templo bastante famoso que es a ver si recuerdo el nombre de esta. Este es más o menos como el plano, la estructura de la Catedral de Notre Dame. Esa, ya me acordé. Una catedral muy, muy famosa. Y si vemos aquí la estructura interna de ese templo físico, que es la Catedral de Notre Dame, y muchos templos están construidos bajo esta base, porque antes se conocía, ¿verdad? Para qué se construían los templos y qué representaban, vemos que representa el cuerpo físico y que cada una de sus partes van representando algo dentro de nuestro cuerpo físico relacionado con esos 7 centros energéticos o esos 7 chakras, y ahí vamos a ir viendo detalle a detalle.
Por lo tanto, sí vamos a distinguir si algo es blanco o es negro. Ahora, todo templo debe construirse sobre una corriente de agua bajo tierra. Entonces, ustedes van a estar en cualquier templo y por ahí debajo va a estar pasando un agua, por debajo del templo. La calidad de esa agua, pues, va a determinar la calidad de la energía de ese templo, ¿verdad? Todo templo debe tener su cúpula en el oriente y su entrada por el occidente, porque eso determina el rumbo de la energía, ¿verdad? Hacia adentro y hacia arriba. Si estamos hablando de que estamos ante un templo de la Logia Blanca, entonces van a encontrar que esa cúpula está hacia el oriente, esa entrada está por el occidente, porque la energía va hacia adentro y hacia arriba. Si estamos en el astral y lo que vemos es lo opuesto, pues ya íbamos teniendo referencias de que el rumbo de la energía en ese templo ya es contrario. Ahora, ¿qué encontramos en templos de la Logia Blanca? Al nosotros ir a la entrada, vamos a encontrar en la entrada dos columnas, una negra y una blanca. O dos guardianes, también se pueden encontrar con sus espadas, pueden estar esos guardianes. Pero también se pueden encontrar estas dos columnas que se le conocen como Yaquín y Boaz, que lo que representan pues son las dos piernas, que son la entrada a ese templo, o esos dos testigos que están allí, son esos guardianes que cuidan la entrada del templo, que no le dan paso a cualquiera por ahí. Eso es una representación sexual. Realmente cuando se va a practicar el sexo, esos dos testigos están ahí en la base de nuestro centro sexual. Y esos dos testigos, Yaquín y Boaz, son los que se encargan de determinar si la energía tiene la pureza suficiente realmente para subir, porque si la energía está contaminada, toda pesada de lujuria, esos guardianes cierran la entrada y esa energía no hay quien la transmute, no hay quien la suba por la columna. Asimismo, ustedes van a ir a querer entrar al templo de no sé cuál maestro por ahí, no sé, el maestro Jesús, maestro Samael, maestro Buda, Krishna, maestro cualquiera. Y si no se tiene el nivel de pureza suficiente para ir ahí a ese templo de esa calidad, esos guardianes no nos van a dejar entrar. Ustedes incluso cualquier templo. Si no se tiene de tipo superior, si no se tiene pues un nivel, a veces no lo dejan a uno entrar. Puede que le dejen entrar para que usted investigue algo, para que alcance a ver algo, para que corrobore algo, pero eso es rápido, lo van sacando porque ensucia, porque uno no se da cuenta, pero uno es un larverío, uno es una mugre. Hay que trabajar sobre sí mismo para uno empezar a limpiarse. Entonces, bueno, ese es algo que encontramos frente al templo. Otra cosa que se puede encontrar en el templo es un biombo que cubre la visión del templo hacia adentro, o sea, que no deja que se vea de afuera hacia adentro. Ese más que todo lo encontramos en los templos de tipo femenino, o sea, los templos de las maestras, porque este representa a lo que es el himen, ¿ok? Entonces, otras representaciones que encontramos, ya entrando a lo que es el templo, son de lado y lado dos pilas de agua bendita. ¿Qué representan estas pilas? Las gónadas sexuales, o sea, los testículos en el hombre, los ovarios en la mujer, que tienen ahí dentro esa agua lustral o esa agua bendita. La calidad de esa agua, pues obviamente nos va a hablar de la calidad de la energía que se maneja allí, que se maneja en ese templo. Entrando ya dentro del templo, encontramos como para andar 3 canales. Y esos 3 canales representan a esos conductos energéticos. Por ejemplo, el canal central representa ese Nadi Chitra, por el que sube la energía o el fuego sagrado, más bien. Y los 2 canales laterales por donde se camina representan a Ida y Pingala, que son esas serpientes energéticas por la que sube la energía durante la sublimación, ¿verdad? A la vez, esos canales también representan la concentración, la imaginación y la voluntad, respectivamente. También se puede encontrar en ese canal central colgadas 7 lámparas en un templo de la Logia Blanca, obviamente, que es el que va a tener esas 7 lámparas. Representan esas 7 lámparas, esas 7 iglesias de sabiduría que se van desarrollando, como aprendimos en las conferencias de la fase B, a medida que se va haciendo el trabajo interior, el trabajo de las distintas iniciaciones. Eso es lo que representan esas lámparas hermosas que cuelgan ahí en ese canal.
encontramos, fíjense que hay también como unas divisiones. En ese canal hay como unas ciertas divisiones que van representando cada uno de esos centros de la máquina humana. Aquí ustedes van viendo la referencia, el centro sexual, instintivo, emocional, el mental y aquí el centro motor, el centro del sacerdocio, el del verbo. Entonces, ahí en esa quinta columna, allá se va a encontrar un púlpito. Ese púlpito representa pues el verbo, el sacerdocio, ¿okay? Ese verbo ya desarrollado. Ahora, ¿quiénes van a estar oficiando allí en un templo de la Logia Blanca? Pues va a estar oficiando un sacerdote y una sacerdotisa. Si es un templo de la Logia Blanca, pues van a estar esas dos fuerzas. Se necesita para un trabajo de desarrollo espiritual una fuerza masculina que representa el santo afirmar o ese principio de irradiación y de generación, o lo que es el falo masculino, y una sacerdotisa que va a representar la fuerza femenina, que representa el santo negar, que es ese principio de recepción, o representa también lo que es ese yoni masculino, que están ahí en la cruz y que están ahí oficiando ese ritual, haciendo esto una representación de que lo que se ha desarrollado en ese templo, pues se ha hecho con la unión de esas dos fuerzas maravillosas. Algo que se puede encontrar en un templo de la Logia Blanca es un pebetero. Un pebetero es ese lugar como con ciertas gradas donde las personas que van ponen velas. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de visitar alguna catedral. Encuentran esos pebeteros. Ese pebetero va a tener 108 velas y esas velas van a representar cada una de las existencias que en ese ciclo se ha vivido con cuerpo físico. La cantidad de velas que estén encendidas representan las existencias que ya se han agotado con cuerpo físico humano, y las que estén apagadas van a representar las existencias físicas que a ese personaje todavía le falte por vivir con cuerpo físico humano. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos saber, por ejemplo, en cuál existencia nosotros vamos en este ciclo, nosotros pudiéramos ir a nuestro propio templo y ver el pebetero y ver allí la cantidad de velas que todavía queden apagadas, y ahí puede ver uno en cuál existencia va o cuántas les faltarían en este ciclo. Como siempre decimos, la gran mayoría de la humanidad ahora mismo se encuentra ya viviendo las últimas existencias, 107, 106 como muy temprano. Eso es lo más común, aunque aparecerán sus excepciones, ¿okay? Algo más que se encuentra en un templo de la Logia Blanca, luego de este púlpito, van a haber 3 gradas para acceder a un altar. Esas 3 gradas representan, o 3 escalones, representan las 3 bajadas que hay que hacer al sexo para crear. Es decir, el trabajo en el sexo que hay que hacer en la primera montaña para creación de los cuerpos solares, la bajada al sexo que hay que hacer en la segunda montaña para la creación de los cuerpos de oro, y la bajada al sexo que hay que hacer en la tercera montaña para la creación de los cuerpos de luz. También estas 3 gradas que nos dan pues ese ascenso van a representar las 3 fuerzas primarias de nuestra conciencia: la fuerza del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. ¿Qué más vamos a encontrar en un templo de la Logia Blanca? Una cúpula, allá arriba, sobre donde está ahí el altar, arriba va a haber una cúpula. Esa cúpula representa que el cerebro, ahí, que es esa parte sí, superior allá en la cúpula, es lo que representa. Ahora, ahí debajo de la cúpula decimos que vamos a encontrar el altar. Ahora, ¿qué representa este altar? El altar representa es el sexo. Incluso ustedes van a ver que el altar está hecho de una piedra cúbica. La piedra es el sexo, y el hecho de ser cúbica perfecta representa ese, ¿cómo se le llama? Esa cincelada, no le llamaría purificación, aunque sí es purificación, pero es más bien, bueno, ahora el término se me ha ido, ese término cuando uno pone algo liso, perfecto, le da esa forma perfecta a esa piedra, es el desarrollo, el trabajo que se ha hecho para perfeccionar esa parte sexual. Cuando todavía no hay una perfección de la parte sexual, cuando se está todavía trabajando para lograr esa castidad, pues esa piedra no es cúbica perfecta, sino que tiene sus imperfecciones y se va modelando y se va cincelando
esa piedra o ese altar a medida que se va trabajando en lo que es el buscar la castidad. Esta piedra pues está cubierta de un mantel blanco que representa obviamente la castidad del mantel blanco, que tiene las letras PTR en rojo. El rojo es significativo del sexo. ¿Qué representan estas tres letras? Representan, a ver, que ahora se me olvidó el significado de la PTR. P está relacionado con Pedro, o también conocido como Patar, que es la piedra, ese discípulo, por ejemplo, del Maestro Jesús, que representaba la parte sexual. T representa la cruz Tau, esa cruz con forma de T que representa lo que es la castidad, y la R representa a Ra, el elemento fuego. Eso es lo que representa ese PTR. Y bueno, sobre ese altar de piedra vamos a encontrar varios elementos. Por ejemplo, vamos a encontrar allí un cáliz y en ese cáliz pues va a estar contenido ese vino sagrado. El cáliz representa, por un lado representa lo que es el cerebro, el vehículo de la mente, y por otro lado representa lo que es el órgano sexual o el aparato, el útero femenino, allí donde se contiene ese vino sagrado. También al lado de ese cáliz podemos encontrar un pan y ese pan representa lo que es la sabiduría, representa pues obviamente el estado en el que se encuentra ese pan va a representar eso, la calidad de la sabiduría. Por ejemplo, como les decía, le pueden poner, usted hacer una pregunta al padre para que le muestre sobre cualquier persona de quien usted esté recibiendo, por ejemplo, una enseñanza, y podría que solamente le enseñe ese símbolo. Por ejemplo, puede que solamente le enseñe el pan que reparte, por ejemplo, esa persona. Y puede que ese pan esté mosto, o puede que ese pan esté hasta ya, ¿verdad? Sí, dañado. Y a usted tienen una comprensión de que la sabiduría que se está recibiendo de allí no está en muy buen estado, no aprovecha. Si por el contrario, el pan está en buen estado, un pan fresco, ¿verdad? Hasta que huele fragantemente, pues obviamente es una buena sabiduría la que allí se está recibiendo. Ese pan también representa lo que es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Otros elementos que podemos encontrar sobre el altar. Podemos encontrar un vaso con agua. ¿Qué representa el agua? La energía sexual. Esa energía que se usa para la transmutación sexual. Y podemos encontrar el vino, que ya representa esa energía, pero ya transmutada, ya ese hidrógeno convertido en C12, que es esa energía del Espíritu Santo. También podemos encontrar allí en el altar una Biblia y libros que representan la sabiduría del maestro. Si tenemos incluso la conciencia para hojear alguno de estos libros, podemos encontrar la historia del trabajo de ese maestro, las enseñanzas de ese maestro, y de ahí recibir muchísima orientación. Podemos encontrar también en ese altar una espada. Y esa espada representa pues esa voluntad del maestro, ese trabajo que está haciendo el maestro internamente. También representa lo que es la ley en rigor. También podemos encontrar allí un báculo. Un báculo es como una caña que no debe tener 7 nudos porque representa lo que es la médula espinal. Y en ese báculo pueden colgar 3 borlas, y esas borlas lo que representan son los 3 factores con los cuales se levantó esa caña, se levanta esa caña. Y también podemos encontrar allí un candelabro, por ejemplo, de 3 velas. ¿Qué representan esas 3 velas? Pues las 3 fuerzas, la fuerza del Padre, la fuerza del Hijo y la fuerza del Espíritu Santo, con la cual ese personaje pues ha trabajado. También podemos encontrar un candelabro, pero con 7 velas. Y esas 7 velas representan esos 7 cuerpos o esas 7 serpientes de fuego que son las que se han levantado por la columna vertebral. Representan eso, los poderes que ya se tienen en la columna vertebral. El hecho de que estén encendidas todas, pues es una persona que ya ha hecho el trabajo de prender todas esas serpientes, o sea, de levantar todas esas serpientes. También, ¿qué?
una cruz de madera que representa el sexo, representa el trabajo con la unión sexual del hombre y la mujer. Obviamente esa cruz pues no va a ser una cruz invertida, sino va a ser una cruz levantada. Si la cruz está invertida, pues ahí está peligrosa la cosa porque el trabajo sexual se está haciendo al revés. Que también un crucifijo, que ya es una cruz que tiene allí a ese Cristo muriendo. ¿Ustedes conocen el crucifijo? Pues lo encuentran ahí. ¿Y qué representa ese crucifijo? A un iniciado que está dispuesto a morir y resucitar. Alguien que trabaja con la muerte psicológica. Alguien que va también al sexo y allí mata sus defectos psicológicos en la práctica de la muerte en cruz, que la vimos el martes pasado. ¿Qué más encontramos? Una pentalfa, que es esa estrella de 5 puntas. Entonces, esa pentalfa parada así, con la cabeza hacia arriba, como esa que ustedes ven aquí, y con esos pies en la tierra, va a representar a ese hombre auténtico, ese universo en sí mismo. Y recordemos que esa pentalfa representa el hombre levantado, el hombre que ha levantado sus 5 cuerpos, que son cada una de las puntas de esa pentalfa. Contrario a lo que veríamos en un templo de magia negra, que sería la pentalfa invertida, con la cabeza hacia abajo, el hombre caído. Podemos encontrar también flores. Las flores siempre van a estar presentes allí porque representan las virtudes del alma, esas que se han adquirido en ese trabajo y en esa lucha por la perfección. También podemos encontrar allí vestiduras en un templo, y esas vestiduras representarían esas vestiduras del alma, que son los cuerpos existenciales del ser. Ustedes ven aquí, por ejemplo, la imagen de un león. Esa la podrían encontrar en un templo de la Logia Blanca, porque es un símbolo de la ley. Se trabaja de la mano con la ley o con la ley a favor. Pueden encontrar también la imagen de un gallo. Y en esa imagen pueden encontrar la inscripción Él es Él. Y esto representa a esa parte del ser que es el Lucifer, que es el que despierta el día, que despierta la conciencia, cuando aprendemos a vencerlo. A ver qué más por aquí encontramos. Una pluma de águila que simboliza el elemento aire. Podemos encontrar también un espejo que representa la autoobservación con la que ha trabajado ese personaje, ¿verdad? O ese maestro. Y también el trabajo con que ha hecho ese trabajo con la ley del espejo, ¿verdad? Que siempre ha usado ese conocimiento de que todo defecto que se vea en otra persona no es otra cosa que un reflejo de sí mismo. Por lo tanto, ha usado ese defecto que ve afuera solamente para trabajarse a sí mismo, para morir así, en sí mismo, para lograr comprender a los demás. Encontramos también un reloj, y ese reloj simboliza el cuerpo vital, lo que es el tiempo, y también nos recuerda la poca duración de la existencia. Encontramos también, por ejemplo, una bandera, y esa bandera es como ese ideal que se persigue, que es el de la autorrealización. Y incienso quemándose. Ese incienso representa esa armonía que se debe tener en la parte mental para la práctica de transmutación sexual, y representa también, porque ustedes ven que el incienso sube en el aire y el aire son los pensamientos, esos pensamientos puros que se elevan a las esferas superiores. Estos son algunos de esos símbolos que podemos encontrar en un templo de la Logia Blanca y que nos van dando alusión a ese trabajo que se va haciendo. Ustedes ven aquí, por ejemplo, ese fuego prendido, y ese fuego representa la fe consciente que se ha desarrollado. Y ahí vemos, bueno, varios elementos que de nosotros verlos, si tenemos estos puntos de referencia, podemos saber que nos encontramos, o que aquello se trata de un templo de la Logia Blanca. Todos los magos blancos van a tener la espada del lado derecho, o cargan la espada en el cinto, pero del lado derecho. Por el contrario, todos los magos negros cargan la espada del lado izquierdo en la mano o en el cinto, pero del lado izquierdo, porque esa es como la polaridad opuesta que se está trabajando, pues para abajo. Ahora, en contraste, si nos encontramos en un templo de la Logia Negra, vamos a también distinguirlo por los elementos que vamos a poder encontrar allí. Por ejemplo, allí vamos a encontrar
una pentalfa, pero esa pentalfa va a estar invertida. Y ustedes ven que esa pentalfa invertida representa así, es como una cabeza hacia abajo con los pies hacia arriba. Representa esa caída de la torre, representa la fornicación. Y ustedes ven que representa la cabeza del diablo. Pues eso es un templo de la logia negra. Ustedes pueden encontrar fuegos, pero 4 fuegos encendidos. Por ejemplo, 4 velas, 4 velones o 4 fueguitos ahí encendidos. ¿Y por qué 4? Porque ahí se está representando que trabajan, que ese personaje trabaja solamente con el poder de los 4 centros inferiores, que son los que, bueno, los que se desarrollan con la magia negra y que le dan esos poderes al mago negro. También pueden encontrar una cruz, porque obviamente la logia negra se desarrolla también en la cruz, en el sexo, pero esta cruz va a ser invertida, así como ustedes más o menos la ven aquí, que representa eso, la práctica con fornicación. Y en caso de ustedes ver un ritual, lo más común es que vayan a ver un ritual de un sacerdote, pero no con una mujer, sino con un monaguillo. Y esto pues representa una práctica homosexual, obviamente de infrasexo, y por ahí hasta detalles de pedofilia en ese personaje. Y ya ustedes pueden de ahí deducir a lo dañado que están los rituales externos, que ya por ahí en esas iglesias ni siquiera hay una mujer con un hombre haciendo un ritual, sino que la fuerza femenina o la polaridad femenina se ha desvirtuado, se ha sacado totalmente de lo que es el sacerdocio, y lo que se ha puesto es un monaguillo, a otro hombre, a un niño, a hacer un ritual con un sacerdote. Y también de ahí ustedes pueden deducir por qué tanto escándalo se escucha de pederastia y bueno, todo ese tipo de cosas. Y bueno, es que todo eso es realmente bastante negro. Otros detalles que podemos encontrar en un templo de la logia negra es que en el templo del mago negro siempre se fornica y siempre se impulsa y se enseña y se lleva a la fornicación. A veces de formas muy sutiles, a veces queriendo enseñar algo supuestamente un sexo superior, pero enseñándole técnicas y formas para practicar ese sexo superior, entre comillas, que no le permiten lograr castidad. Para llevarle a la sobreexcitación, para alimentar detalles lujuriosos y bueno, nunca se logró una castidad, porque realmente lo que se hace en esos templos siempre es fornicar, nunca se va a buscar una castidad sincera. En caso de que no se esté llevando directamente a la fornicación, se aconseja el celibato como una forma para llegar a Dios. O sea, lo más aberrante y alejado, porque ya es alejarse completamente de Dios, que se encuentra ahí en lo que es el sexo. En un templo de logia, un templo mago negro, pues se practica el homosexualismo religioso, como estuvimos viendo, se cobra el diezmo y ahí también pues podemos ir deduciendo muchas cosas. No se enseña a morir psicológicamente, porque que ellos son los que perdonan los pecados. Entonces usted tiene que ir a confesarse con fulanito de tal, o dígame a mí que yo lo absuelvo, dígame qué fue lo que hizo, y por ahí ya usted sale por ahí perdonado. No le enseñan a que hay que morir psicológicamente, que hay que pagar el karma, que hay que trabajar con la suprasexualidad. En los templos de la logia negra pues hacen rituales oscuros y dan misas satánicas, o lo que se conocen como misas negras. También pueden encontrar ustedes allá estos personajes con vestiduras, pero esas vestiduras negras, oscuras, ¿verdad? ¿Qué más? En los templos de magia negra se adora a Yahvé, y Yahvé es realmente un personaje bastante siniestro, una entidad bastante pesada de la logia negra, que por ahí la han logrado, digamos que torcer, terciversar a lo que es el Jehová, que es un ser bastante elevado, y lo que han metido al Yahvé, porque supuestamente el término Yahvé es una traducción por allá en tal idioma de Jehová, y por ahí ya no, ni siquiera Jehová, ya todo es Yahvé, y adoro a Yahvé, y que Yahvé por allí, y no se sabe que Yahvé realmente, o desconocen muchas personas que Yahvé realmente es una entidad muy oscura. Y en los templos de magia negra, quien se adora realmente no es a ninguna fuerza superior, es a este Yahvé, que pues maneja toda esta fuerza negra del sacerdocio oscuro.
Y obviamente no se quiere al Cristo, para nada. En los templos de la magia negra no se quiere ni al Cristo ni se quiere a la Madre Divina. ¿Por qué? Porque se odia el amor y se odia la energía sexual, se derrama la energía sexual, por lo tanto, estas fuerzas no, no son bienvenidas. Incluso usted invoca al Cristo metido en un templo de eso y ahí se arma un reperpero y todo el mundo sale volando porque nadie no se quiere realmente al Cristo, aunque se hable tanto del Cristo y que el Cristo y que el Cristo y que el Cristo, ustedes ven, no, que Cristo y que Cristo en mi corazón y Cristo por aquí, Cristo por allá, pero el verdadero Cristo, ese fuego revolucionario que está en simiente en cada ser humano, ese sí no, ese ya no nos gusta. Usted habla de que el Cristo es una fuerza interna en las personas y eso es blasfemia, no es real. Entonces, ¿qué? Podemos también recordar que el mago negro carga la espada del lado izquierdo. Señores, con todos estos puntos de referencia que hemos recibido a lo largo de las conferencias y que nos da por esta conferencia, tenemos para no dejarnos engañar. Salgamos de ese estado pasivo de simplemente asumir, de creer que aquello es blanco, de creer que aquello es negro también. Investiguemos, busquemos esa investigación. A veces uno cae en el error de creer que eso es difícil, que yo no puedo, o que esos son personas avanzadas que pueden hacer esas investigaciones o que pueden conectarse con su ser, o nada que ver, no es real, todo es un engaño de la mente y del ego. Todos nosotros tenemos un padre interno, todos tenemos ese ser interior que está allí, no está allá, está aquí, está allá adentro. Solamente es que le pidamos, que lo invoquemos, que le solicitemos esa guía, esa luz, esa claridad que nos permita ver, que nos permita salir de la oscuridad, del engaño, que nos permita saber realmente en qué es que estamos, qué es lo que estamos haciendo, cuál es la enseñanza que estamos siguiendo, qué es eso, o quién es ese al que llamo maestro, cuál es ese camino que quiero seguir y que me parece tan fascinante o que he seguido toda mi vida y que nunca realmente había cuestionado. Bueno, ya tenemos las herramientas para investigar verdaderamente y enfocar correctamente nuestro camino interior. Algo ya para cerrar esta conferencia es recordar que en un auténtico templo de la Logia Blanca se haya contenida es la síntesis de la magia sexual blanca. Todos esos elementos que estuvimos estudiando y que son parte de un templo de la Logia Blanca son eso, son el resultado del trabajo hacia arriba que se puede hacer con la energía creadora sexual. Y recordemos, tengamos siempre en cuenta que el cuerpo físico es el templo en nosotros. Por eso hay que valorar tanto ese cuerpo físico, realmente cuidarlo, cuidar esa energía, dejar de matar nuestro cuerpo con la fornicación, dejar de dañarnos a nosotros mismos con tantas emociones negativas, pensamientos negativos, instintos bajos, etcétera, etcétera, y empezar a darle esa calidad o ese trato de superior a lo que es nuestro cuerpo físico y todas esas fuerzas divinales que se mueven y se encuentran en nuestro interior. Y bueno, señores, con esta conferencia pues ya cerramos este ciclo de conferencias de la fase